Bueno, mi nombre es Francisco Domínguez Serna, yo soy catedrático con ACIT, aquí adscrito al Departamento de Óptica del CICESE, pertenezco al grupo de Laboratorio de Interacciones No Lineales y Óptica Cuántica, cuyo responsable es la doctora Karina Garay. Y bueno, ya en las presentaciones de ella ya se mencionó que la cantidad de, bueno, los diversos integrantes que pertenecemos a ese grupo. Simplemente quería poner en contexto que pertenezco a ese grupo. Y bueno, lo que seguiría entonces, para poner esto, el apuntador. Brevemente lo que se tratará entonces en esta presentación sería una breve introducción. Por acá algunos de los aspectos en los que he trabajado que están relacionados con teleportación cuántica en sistemas híbridos, comunicaciones cuánticas con estados coherentes con fotones añadidos, que por allí algunos de los presentes ya los conocen, aspectos no lineales de tercer orden y procesamiento de información con medios no lineales. Entonces, bueno, como habría que partir desde ciertos fundamentos bastante básicos. Por una parte, para poder abordar la información cuántica es necesario recordar como el, la mínima información o el mínimo bloque de información que se puede tener en el aspecto cuántico. Pero para ello lo comparamos con su contraparte clásica. En este caso, lo que tendríamos como el mínimo elemento de información clásicamente sería el bit, el cual puede tomar únicamente de valores de 0 o 1, mientras que el qubit puede tomar cualquier valor intermedio, por así decirlo, entre el 0 y el 1, que en realidad puede ser una superposición de estos dos valores 0 y 1. Ahora, para formar estos qubits se puede realizar a través de cualquier sistema de dos niveles. Y entonces lo que podríamos tener en esos sistemas de dos niveles, que podríamos describirlos a través de una función de onda como la que se muestra acá, así que podemos tener en general cualquier combinación lineal de estos dos. Estos se pueden representar en la que se denomina la esfera de Bloch, en donde en los polos colocamos los valores correspondientes con 0 y 1, y cualquier punto dentro de la esfera correspondería con un qubit. Para poder hacer entonces procesamiento de información, por un lado necesitamos representar la información, que en este caso sería a través de los qubits, y por otro realizar operaciones en ello. Comparado de nuevo con los aspectos de la computación clásica, tendríamos por ejemplo la compuerta NOT, en donde esta compuerta lo que hace es pues negar sus entradas, que sus entradas posibles son el 0 y el 1, así que lo convierten a 1, 0, que es como lo que se muestra aquí, esa compuerta. El equivalente sería para el caso de las compuertas cuánticas. ¿Por qué no se puede reproducir? Bueno, se supone que esto debería moverse. Creo que ya sé por qué. El equivalente para el caso de las compuertas cuánticas, para las más sencillas, que serían, por ejemplo, las compuertas de Pauli, serían rotaciones que se realizan a un vector de Bloch o un qubit en una esfera de Bloch. Bueno, parece que no funciona el video, pero el caso es que lo que se mostraría sería simplemente en una representación de un qubit en una esfera de Bloch, digamos, hacer una rotación alrededor del eje X sería lo que se denominaría, lo que nos serviría para realizar una compuerta similar a una compuerta NOT. Y en general, lo que necesitamos nosotros para realizar una aplicación de lo que se denominaría alguna compuerta, pues sería realizar ciertas rotaciones específicas dentro de la esfera de Bloch de un vector de onda inicial. No, se supone que aquí se deberían mostrar, pero no funcionaron. Al final, entonces, si nosotros comparamos esta esfera con la compuerta NOT clásica, digamos, si nosotros tenemos nuestro vector de Bloch, o el qubit apuntando, por ejemplo, en la dirección 0, podemos observar que el equivalente de aplicar la NOT sería llevarlo del 0 al 1, y eso visto en esta esfera, pues es equivalente a una rotación alrededor de X. eh, en el caso, bueno, alrededor de X en general, y también podría ser alrededor de Y, solo que por ahí aparece una fase. Al final, pues esto nos permitiría hacer como operaciones sobre únicamente la unidad mínima de información cuántica, que dijimos que era el qubit, pero nosotros para poder realizar aplicaciones
tenemos que encontrar alguna manera de interactuar entre diferentes elementos de información. Y pues lo comparamos de nuevo con una compuerta clásica, ¿no? La que tenemos por acá dibujada sería una compuerta OR exclusiva y lo que se muestra es, digamos, las entradas posibles en estos dos líneas. Y a la salida, lo que tendríamos por un lado sería una entrada tal como viene y del otro lado, pues el resultado de la OR exclusiva, en donde lo que hace esta compuerta es dar 1 si tiene al menos un 1, perdón, si tiene eh, bueno, es la suma módulo 2 de las entradas, si tiene eh, únicamente un 1 en sus entradas. Entonces, siendo el resultado de esta compuerta sería que, como aquí, por ejemplo, vemos que no hay ningún 1 en sus entradas, para el caso del segundo bit, pues se queda como está. Aquí sí tiene un 1 en sus entradas, así que el segundo bit se convierte en 1. Tiene un 1 en sus entradas, así que el segundo bit vuelve a ser 1. El primero queda igual porque vemos que como entra sale. Y en este último caso, pues el bit de la derecha se hace 0. Resulta que el equivalente entonces a una compuerta de este estilo sería la denominada compuerta not controlada. Porque podemos observar de este circuito clásico que su trabajo o la operación que está realizando básicamente es que el primer bit se queda igual, porque podemos observar acá que la columna de la izquierda es la misma, mientras que el segundo está cambiando en función del estado en que se encuentra el primero de ellos. Por ejemplo, en este caso, el primero es 0, por lo tanto, el segundo sigue, y el segundo es 1, por lo tanto, los dos son iguales. En este caso, el primero es 1 y el segundo es 0. El hecho de que el primero sea 1 hace que el segundo se convierta en 1. En este otro caso, el primero es 1 y hace de nuevo que el segundo sea como, es una especie de negación controlada. Ahora, esto mismo, entonces, llevarlo al mundo de las operaciones de compuertas cuánticas se hace a través de la compuerta not controlada, bueno, esta compuerta CNOT, en donde lo que se realiza es exactamente esta misma operación, solo que ahora es sobre qubits, y el resultado dependerá del segundo qubit, que sería este segundo, bueno, digamos, el resultado del segundo qubit dependerá del estado del primero. Esa dependencia del si se realiza o no una operación, que en este caso sería realizar la operación de negación o la compuerta X en el caso cuántico, ese resultado de realizar la compuerta X dependiendo de si el estado del otro qubit es 0 o 1, es lo que nos permite, de la manera más sencilla de visualizar, una interacción entre dos qubits. Es decir, dependiendo de cuánto valga uno de ellos, voy a aplicar o no una operación en el otro. En general, existen un conjunto de operaciones que se pueden realizar sobre qubits individuales, que todas ellas son alguna rotación, se pueden ver como una rotación dentro de la esfera de Bloch. Y hay otro conjunto de operaciones también que serían estas operaciones controladas, que lo que nos permiten es simplemente tener interacción entre dos qubits. Si tenemos esos dos elementos, podríamos realizar entonces operaciones de información cuántica. Otro aspecto relevante sería como tocar qué cosa es el entrelazamiento, porque en realizar operaciones de computación cuántica, por lo general, bueno, es bien aceptado que es necesario tener algún recurso para poder realizar estas operaciones. Y ese recurso es generalmente conocido como el entrelazamiento. La definición de entrelazamiento es un poco complicada. Si seguimos, por ejemplo, este paper de Plenio, podríamos, bueno, Plenio y colaboradores, podríamos tratar de definirlo a través de su utilidad. Digamos que existen dos personas, que son en este caso Alice y Bob, como tradicionalmente se utilizan, las cuales están en laboratorios separados. Entonces estos dos, pues cada uno está en laboratorios separados, no se pueden ver, está un muro que los divide y únicamente se pueden comunicar entre ellos a través de comunicaciones clásicas. Al mismo tiempo, cada uno de ellos en sus laboratorios puede realizar lo que serían operaciones locales, es decir, que sí, están ellos por separado. Ahora, tenemos, por ejemplo, algún estado conjunto que podría ser, mm, por ejemplo, dos partículas que de alguna manera son entrelazadas. Y cada uno de ellos se queda con una de estas partículas. Entonces, están limitados a todo lo que le hagan ellos al sistema que está entrelazado, que todavía no sabemos qué es, únicamente se lo pueden hacer a su partícula y le pueden comunicar al otro a través de comunicaciones clásicas. Entonces,
Tratando de hacer una definición del entrelazamiento, tendríamos que, partiendo de lo que propone por acá Plena y colaboradores, es establecer que la utilidad del entrelazamiento es que nos permite superar las limitaciones dadas por estas operaciones locales y la comunicación clásica. Es decir, que tendríamos que poderle sacar más provecho al estado conjunto entrelazado, dado que está entrelazado, a todo lo que podríamos hacer a través de aspectos de comunicación y correlación y comunicación clásica. Por otro lado, nosotros en comunicación cuántica queremos distribuir partículas que están en estados definidos a laboratorios distantes, lo que es equivalente también a distribuir entrelazamiento de forma perfecta, puesto que lo que podríamos distribuir sería no necesariamente las partículas, sino sus estados. Ahora, toda correlación clásica puede ser generada a través de este conjunto de operaciones, es decir, comunicación clásica y operaciones locales. Mientras que las correlaciones cuánticas no se pueden realizar de esa manera, puesto que si nosotros queremos realizar eh, o estas correlaciones cuánticas, como bien dijimos al principio, se parte de la idea de que tenemos un estado entrelazado generado de alguna manera que luego fue repartido a Alice y Bob, y ellos únicamente pueden realizar estas operaciones locales. Si tuviéramos de forma inicial las partículas separadas por Alice y Bob y únicamente ellos pudieran realizar operaciones locales entre ellas y comunicación clásica, sería imposible a partir de esas operaciones llegar al estado entrelazado original. Algunas de las propiedades básicas es que lo que ya se conoce es que los estados separables no tienen entrelazamiento. Todos los estados no separables permiten que algunas tareas sean mejor comparado con lo que se puede hacer únicamente por comunicación clásica y operaciones locales. El entrelazamiento de un conjunto de estados no se incrementa bajo transformaciones dadas por estas LOCC, que son las operaciones locales de comunicación clásica. Asimismo, un estado separable transformado mediante estas operaciones no puede tener mayor utilidad que el original, que lo que quiere decir es que no le podemos incrementar el entrelazamiento. Y el entrelazamiento en general es invariante ante operaciones locales y que existen entre los estados con entrelazamiento máximo. Ahora, algún aspecto por aquí también bien sencillo de retomar sería la teleportación cuántica. El aspecto de la teleportación cuántica lo que busca es tomar un estado de una partícula y, pues, digamos, teleportarlo a una zona distante a través de algún canal, en donde ese canal en particular va a ser un estado entrelazado. Ahora, para lograrlo, entonces, lo que se busca es primero generar dos qubits, o la unidad más simple sería tener dos qubits que se encuentren entrelazados. Estos qubits entrelazados se pueden describir a través de un estado de Bell, como el que se muestra acá, los cuales se pueden obtener a través de este circuito cuántico que se muestra aquí de manera muy sencilla. Esto es partiendo de esta superposición que también se puede obtener a través de una compuerta Hadamard y luego haciéndolo pasar en una compuerta CNOT podemos obtener esto que sería un estado de Bell. Bueno, partiendo de que ya tenemos el estado de Bell, este estado sería un estado con máximo entrelazamiento. A grandes rasgos, el que tenga máximo entrelazamiento nos permite ver que como estas representan los estados de dos partículas, no es posible describir el estado individual de estas dos partículas, sino lo único que se puede describir es el estado conjunto. Es decir, las dos partículas están en cero, están en uno, bueno, cada partícula está en cero o está en uno, pues quién sabe. Lo único que sabemos es que las dos partículas están en este estado. Ahora, lo que quiere realizar la idea de la teleportación cuántica es teleportar a algún estado arbitrario, como el que se muestra acá, esta superposición. Y por lo tanto tenemos tres qubits que serían este de acá para nuestro sistema completo y los otros dos que representarían el estado entrelazados. Si tratamos nosotros de analizar si estos estados nos pueden servir, por ejemplo, de manera directa, como a través de si son separables o no para realizar esta operación, es decir, que el estado que tenemos en uno llegue al 3, o sea, que si los podemos pasar de esta estructura, de que tengo el estado 1, el 2 y 3 entrelazados, los podré escribir de alguna manera que tenga el 1 y el 2 entrelazados y el 3 por aparte. Una manera muy rápida de probar que de forma directa esto no es posible, pues es haciendo el producto tensorial entre los estados que teníamos originalmente, que sería el estado que queremos teleportar y el estado máximamente entrelazado que se comparte.
hacemos esta expansión y pues podremos obtener estos estados de acá, los cuales no hay forma en las que los podamos llevar a una estructura como la que se muestra aquí abajo, en donde la tercera partícula fuera la que tiene un estado que de alguna manera se pudiera llevar al estado original. Ahora, olvidé volver a poner el láser. O sea, un estado que de alguna manera, que este estado de alguna manera tiene cierto parecido con este estado de acá. Entonces, esto como no es posible, lo que se utiliza es únicamente expresar los estados en una base diferente. Utilizamos la base de Bell, que sería la base que se muestra acá, a través de lo cual es posible escribir los estados de 2 qubits como combinaciones lineales de esos elementos de la base y simplemente acomodando los elementos con algo de álgebra podemos llegar a que el estado final pues, se puede obtener como lo que se muestra aquí en esta parte. Y eso quiere decir que podemos observar que ahora esta primera sección comprende las dos partículas que serían la que tenía originalmente el estado a enviar y una de las que tenían originalmente el estado entrelazado. Acá pasa lo mismo y lo mismo, mientras que la tercera ahora tiene un estado definido que es prácticamente equivalente al estado que originalmente queríamos enviar, solo que tiene por acá unas fases distintas. Entonces, haciendo simplemente este acomodo, hemos podido llevar esta estructura a esta estructura del final, en donde ahora lo que tiene entrelazamiento serían las primeras dos partículas y la tercera tiene más o menos el estado que queríamos. Y podemos observar que para recuperar el estado que originalmente queríamos enviar, que es este, alfa 0 más beta 1, lo único que hay que hacer es una transformación unitaria del lado del tercer qubit, dependiendo de cuál sea el estado de las primeras dos partículas. Entonces, la idea de la teleportación cuántica simplemente es, en esta nueva base, hacer una medición de Bell en las primeras dos partículas, dependiendo de cuál sea el estado de Bell que encuentre en esa medición, realizo una transformación unitaria en el tercer qubit, tal que el resultado final sea exactamente el resultado inicial. Y lo que se muestra aquí abajo nada más es un circuito cuántico de lo que se menciona arriba, en donde esta parte sería el circuito que hace el entrelazamiento y todo lo demás es el cambio de, bueno, el equivalente que se muestra acá. Aquí tenemos, por ejemplo, la medición y dependiendo de la medición se aplicará una compuerta X, que es como una compuerta NOT, o una compuerta Z, o las dos. En donde aplicar las dos sería hacer una rotación en Y, que es la compuerta que nos faltaría. Bueno, ya con esos antecedentes brevemente tomados, por allá uno de los primeros acercamientos en los que estuve trabajando es en hacer teleportación cuántica en sistemas híbridos con puntos cuánticos, que en realidad es el trabajo de maestría. Aquí lo que se buscaba es un modelo únicamente de ese proceso de teleportación, en donde lo que se buscaba es teleportar un estado de spin que tenemos por acá en una partícula que se encuentra en algún punto cuántico a, a un punto cuántico remoto, que por acá denominado punto cuántico de la derecha, o sea, es izquierda, centro y derecha, a través de algún canal entrelazado, donde ese canal entrelazado tendría que formarse en estos otros dos puntos cuánticos, pero la peculiaridad es que únicamente existe una partícula con spin, por lo cual el estado entrelazado será un estado entrelazado de dos sitios y de una partícula con spin que nos resultará en un estado híbrido. Y para poder lograrlo, lo que tenemos que emular serían, por una parte, la medición de Bell, que dijimos en su momento, y la transformación unitaria del final para poder recuperar el estado. Entonces, eso se logra a través de las interacciones de intercambio, que son spin-spin, que se dan entre estas dos partículas, y también en modificar las características de tuneleo que existen entre estos dos sitios y las energías de sitio. Pero antes de abordar ese tema, y pongo esto porque de repente ha resultado útil, eh, más allá de como un ejercicio meramente ilustrativo, es que algo mucho más sencillo sería, tenemos estos tres puntos cuánticos y hay una partícula con spin. Entonces el estado total del sistema tendría que ser algo como lo que se muestra acá, ¿no? Una combinación lineal de estar en cada uno de los sitios con cada uno de los spins. Entonces nosotros bien podríamos calcular el entrelazamiento a través del número de Schmidt. O sea,
a través de esta simple relación, como es un estado puro. Y digo que es un ejercicio porque como tiene pocos grados de libertad, es más o menos fácil de hacer un análisis, pero este ejercicio, por ejemplo, lo que buscamos acá es, nos preguntamos, si tenemos un estado como este, ¿cuáles serán las diferentes formas en las que se genere aquí un estado con entrelazamiento máximo? Y lo que utilizamos es estos que se denominan mapas autoorganizados de Kohonen, que lo que hacen es como hacer variaciones en estos parámetros y luego encontrar familias que que nos muestren cuál conjunto de familias cumple con ciertas características. En este caso, las características que buscamos serían aquellas que tengan un entrelazamiento máximo. Entonces, si nosotros permitimos, por ejemplo, en uno de los casos que nada más dos de los parámetros puedan variar, obtenemos una matriz como esta. Esto está basado en redes neuronales, entonces esta es una matriz de aprendizaje y lo que nos muestra serían diferentes elementos en donde se cumple que hay familias que tienen este parámetro máximo y los están correlacionados con las diferentes gráficas. Entonces quiere decir que si nosotros analizamos rápidamente esas gráficas, veremos que lo que obtenemos son los estados de Bell para este sistema, que serían estos que se muestran acá abajo. Y bueno, es un ejercicio porque nosotros ya sabíamos que eso es lo que tenía que resultar. Igualmente lo podríamos hacer permitiendo los 6 grados de libertad, en donde aparecen por ahí algunos otros puntos relevantes. Los que serían útiles serían aquellos que en la matriz U nos muestran que tiene una mayor probabilidad. Y está a lo mejor un poquito complicado de ver porque como estos ejes no tienen la misma escala, pero es más o menos fácil obtener de acá que el otro estado, que uno de los estados de máximo entrelazamiento sería este. Bueno, analizar las otras posibilidades está por ahí un poquito complicado, pero esta herramienta entonces puede resultar útil en algunas aplicaciones. En general, la propuesta que se hizo en aquel entonces, pues que les mencionaba hace un momento, que es teleportar este estado de spin de este sitio a este sitio, eh, lo que requería es primeramente generar un estado que tuviera máximo Ya lo entrelazamiento pone entre a esos los. dos sitios. Y para hacerlo, lo que se permitió fue variar entonces eh, cuál es la probabilidad de túnel de Vaki dado por esta T sub CR, que dependía como una función dependiente del tiempo, y también las energías de sitio, la diferencia de las energías de sitio entre estos dos elementos. Bueno, digamos, haciendo un protocolo a través de un algoritmo genético, se llegó a que si se utilizan estos pulsos, por acá esto es tiempo normalizado, si se utilizan estos pulsos es posible llegar a un estado como el que se muestra aquí, que tendría máximo entrelazamiento. Entonces lo que seguiría sería, ahora tengo el estado por acá que tiene un spin que Ay, se que sí que quiso parece que se tiene que teleportar, poner. sería interactuar con de alguna manera, tal que el estado que tenga ahora en el sitio 3 sea el mismo que quería teleportar, y eso se hace a través de esta interacción de intercambio. Y bueno, acá se muestran varias cosas porque lo que se obtiene es la estructura de pulsos que nos permitiría primeramente lograr a través de este intercambio lo que sea equivalente a la medición de Bell, y luego los otros nos dicen, nos permiten maximizar la probabilidad de obtener el estado que tenía originalmente en el sitio 3. Y al final, entonces, aplicando este conjunto de pulsos dependientes del tiempo, que el intercambio estaría relacionado con cuánto los dejo interactuar, qué tanto los acerco, los otros, cómo varío ciertos campos eléctricos por acá en el sistema, pues es posible llegar a que el estado que originalmente tenía por acá en el sitio de la izquierda aparezca en el sitio de la derecha con una probabilidad que sería por acá dado por esta función, que es prácticamente 1. Un aspecto a destacar es que siguiendo los pasos de este protocolo, el estado que aparece en el sitio de la derecha sería siempre el estado que teníamos en el sitio de la izquierda, eh, a diferencia de lo que normalmente se obtiene, que es una probabilidad del 50%. Bueno, aquí la obtención de estos diferentes pulsos de control que nos permiten lograr esto, que se hizo a través del estudio de estos algoritmos genéticos que, bueno, esto fue por allá en el 2010, 11, se publicó apenas, apenas hace 2 años. Y
Este estudio por acá que podríamos considerar sencillo fue el que sirvió como punto de partida para la colaboración que apareció posteriormente con la doctora Karina. Y pues, a partir de esos estudios fue que empezamos por ahí a tener una relación de colaboración. Y esa relación de colaboración surgió en estos artículos en donde tuve la dicha de participar, en donde creo que ya nos platicó sobre ellos Karina en sesiones pasadas. Por acá lo que se tenía es una fibra no lineal, altamente no lineal, que es birrefringente, que es una fibra de cristal fotónico en donde es posible generar múltiples procesos de mezcla de cuatro ondas en el régimen espontáneo, en donde esos múltiples procesos son también mezcla de modo espacial y polarización. Entonces se generaban un montón de procesos. Estos son como dos publicaciones que surgieron de este problema que estuvieron ellos abordando. Y dado que se generan estos diferentes procesos, en el proceso de caracterización, pues se obtienen, digamos, un conjunto de señales. Ese conjunto de señales que estarían relacionadas con las frecuencias de los modos señal y acompañante, que sean, por aquí, por ejemplo, escogiendo los procesos que correspondieran con estos picos. A partir de ahí, lo que se buscaba es caracterizar cuál es bueno, valga la redundancia, cuáles son las características de la fibra que producen que se produzcan estos procesos en particular. Y pues si bien se tienen los datos del fabricante, por ejemplo, esos datos pues, no son muy precisos como con la precisión que se requiere. Entonces lo que se hizo fue simplemente adaptar como un algoritmo basado en una búsqueda genética, que es como estuvimos trabajando por acá, para a partir de los datos obtenidos experimentalmente hacer un análisis de regresión sobre cómo tendrían que ser las características de la fibra. Bueno, en eso no me adentro mucho, ya nos lo platicó por allá Karina en sesiones anteriores. Y otra de las cosas en las que trabajé posteriormente fue en aspectos de comunicación cuántica basada en estados coherentes con fotones añadidos. Aquí esto fue como el trabajo de doctorado, bueno, relacionado con el trabajo de doctorado. Y primeramente partiendo de qué cosas son estos estados coherentes, están definidos a través de la aplicación del operador de creación sobre un estado coherente. Tienen algunos aspectos interesantes, como que están en el límite cuántico clásico, porque si nosotros una manera muy sencilla sería, si este alfa es pequeño, pues entonces tan pequeño que tienda a cero, básicamente tengo un estado de un fotón individual. Conforme este alfa va creciendo, entonces el efecto de agregarle un fotón a un estado que tiene un promedio de fotones, a un estado coherente que tiene un promedio de fotones alto es insignificante. Además presentan negatividad en su distribución de Wigner, que pues, es una señal de no clasicidad. Y para generarlo se puede realizar a través de lo que proponen por acá Sabata y colaboradores en 2004, que es utilizar un medio no lineal en donde, digamos, tengamos empatamiento de fases para SPDC y que es generación de parejas de fotones. Entonces, los modos de salida, si nosotros no le agregamos ninguna señal de entrada adicional al bombeo, pues tendríamos una pareja de fotones por aquí. Si nosotros ahora colocamos un estado coherente débil en uno de los modos de entrada que empate con uno de los modos de salida, pues podemos generar este estado con el operador de creación aplicado sobre el estado coherente. Y bueno, a grandes rasgos es eso. Entonces es posible, por lo tanto, generar este estado que es el estado de interés. Y eh, de aquí, bueno, nada más es para rescatar que de las funciones de Wigner podemos ver la transición entre, si nosotros tenemos un estado que tiene muy pocos fotones, o sea, cero, por ejemplo, tenemos un estado de Fock. Conforme vamos aumentando el número promedio de fotones o la amplitud del estado coherente, esto se va cada vez deformando hasta que la parte negativa desaparece, como si nosotros aumentamos lo suficientemente esta amplitud. Y es aquí donde ha habido ciertas exploraciones entre esta transición clásica cuántica a través de estados como este. Luego, una vez analizada la situación de estos estados coherentes con fotones
a los que se le han añadido fotones, pues nosotros propusimos la idea de utilizar este conjunto de estados como un canal que sirviera para realizar comunicaciones cuánticas. Un canal como el que se muestra acá arriba, en donde se han agregado m y n fotones a dos estados coherentes en una combinación lineal como la que se muestra aquí. Y esto está motivado en que existen diferentes trabajos basados en protocolos de comunicación cuántica que se fundamentan en esta superposición de estados coherentes de esta manera. Y bueno, estos estados de esta manera, si alfa es lo suficientemente grande, pues el traslape entre los estados es prácticamente cero, por lo que esto es básicamente, o es muy similar a un estado de Bell. Entonces, pero bueno, generar estos estados con estas fases contrarias no es una tarea muy sencilla y por eso proponíamos que tal vez estudiar esto de esta forma fuera un poco más simple. Haciéndolo de esa manera, entonces nosotros lo primero que hicimos fue caracterizar cuáles son su grado de entrelazamiento de un estado con estas características y digamos que nosotros por acá, a través de hacer esta caracterización, pudimos observar lo siguiente, a través de calcular la concurrencia, que es una medida de entrelazamiento para estados eh, de 2 qubits puros. Ah, perdón, no, para estados de 2 qubits nada más, puros en el particular que se muestra aquí. Y esto, bueno, se puede reducir a 2 qubits haciendo esta descomposición o esta escritura en la base de Gram-Schmidt. Luego, si nosotros comparamos con esta línea negra, que sería el caso en donde únicamente tenemos que no se han agregado, o sea, M y N son cero, en donde estos M y N son cero, podemos observar entonces que bajo estas características, el que estamos comparando acá sería el estado que sí presenta entrelazamiento, que es el que motivó este estudio, que es como este. Cuando M y N son cero, entonces el entrelazamiento aparece hasta que gamma, que sería esta amplitud de los estados, supera cierto valor, mientras que conforme estos aumentan, pues el estado es más entrelazado. Y eso tiene sentido porque cuando este fuera cero, aquí tendríamos el vacío, y si m y n son diferentes de cero, pues estamos teniendo básicamente una superposición de estados de Fock. O sea, ahí el resultado es bastante esperado. Partiendo entonces de eso, pues bueno, la idea de este tipo de estados es aplicarlos en alguna especie de protocolo de comunicación. Entonces, el más simple sería en donde m es 1, por ejemplo, y n es 0 o viceversa, lo cual se puede obtener experimentalmente de la forma en la que se muestra en el diagrama. Es decir, podemos combinar un estado coherente con un estado de Fock y aquí tendríamos el equivalente a m1, n0 o viceversa. O podemos combinar un estado al que se le ha agregado un fotón con el vacío en un divisor de As. Y eso nos llevaría a obtener entonces estos dos estados que por acá presentan cierto grado de entrelazamiento, que dependerá, en el caso de la derecha, de la amplitud de este estado. Y bueno, caracterizar esos estados, si bien lo podríamos hacer en el caso puro como lo mostrábamos en la diapositiva anterior, un caso un poco más realista implicaría que estos estados ya no son puros, sino que tienen, por ejemplo, fuentes de ruido y eso los convierte en estados mixtos, y esos estados mixtos, pues caracterizar sus niveles de entrelazamiento ya no se vuelve tan sencillo, porque incluso hacer la descomposición de Gram-Schmidt ya no va a ser una tarea trivial por el aspecto dependiendo de las fuentes de ruido. Y lo primero que nos propusimos fue, si esto fuera un aspecto experimental, una forma a lo mejor viable, pudiera ser realizar detecciones homodinas. Entonces, estas detecciones homodinas habría que relacionarlas con alguna medida de correlación clásica, con alguna medida de correlación cuántica. Y para hacer eso, pues primero nos preguntamos cuáles son estas correlaciones cuánticas a las que podemos acceder. Por una parte, acá en los trabajos de Adeso y colaboradores, nos dicen que los estados puros, bueno, sí, esos pueden estar entrelazados o no tener correlación, mientras que los estados mixtos, por otro lado, están sujetos a múltiples capas de correlaciones no clásicas. Nosotros generalmente hablamos de estos estados entrelazados, pero también habrá estados cuánticos que no presenten entrelazamiento, y habrá otros que presentan otros grados de correlación por allí, mayor. Otro artículo más reciente, que sería este de IA, y bueno, de ellos, por acá del 2020,
analizan la jerarquía de correlaciones multipartitas genuinas, pues es este GM es por multipartitas y genuinas, y entonces nos muestran que todas las correlaciones caerían dentro de la elipse de color más claro, que serían las correlaciones multipartitas genuinas totales. Después de ellas nos vienen las correlaciones basadas en Discord, después entrelazamiento, steering y las no locales. Entonces quiere decir que si nosotros nos centramos, por ejemplo, en el entrelazamiento, que es lo que generalmente estamos realizando, pues nos estamos perdiendo las otras correlaciones basadas en discordia. Y bueno, caemos dentro de las correlaciones totales, pero las correlaciones totales de momento no nos interesan porque pues esas correlaciones totales también tienen aspectos clásicos. Entonces, para poder abordar el aspecto del estudio de las correlaciones, nosotros lo hicimos a través del análisis de la discordia cuántica. Esto de la discordia cuántica lo podríamos analizar a través de, las, de lo que sería, por ejemplo, estas medidas de la información mutua. Si nosotros queremos saber la información mutua que existe en un sistema como el que se muestra acá, pues tendríamos que tomar en consideración pues, la entropía que existe en uno de los sistemas, la entropía que existe en el otro, y bueno, y quitar esta parte del medio porque la hemos sumado dos veces. Ahora, si nosotros aplicamos por acá el teorema de Bayes, veríamos que esta forma de abajo es una forma equivalente. Clásicamente, estos dos tendrían que ser lo mismo. Y de manera clásica, pues esto representa que acá necesito conocer cómo sería la distribución o la entropía de X dado que conocemos la variable Y. Y clásicamente esto se conoce y estas serían calculadas a través de las que se denominan entropías de Shannon. Entonces la pregunta es, ¿será equivalente lo mismo en el caso cuántico? Y salta un poco a la vista esta parte de aquí de abajo, porque el hecho de que nosotros tengamos una entropía condicional, pues implica que realizamos una medición en uno de los subsistemas. Como esto está compuesto por esos sistemas A y B, realizar una medida en un sistema, en un subsistema, en el mundo cuántico, pues no va a dejar al otro sin efectos. Eso quiere decir que escribirlo de manera cuántica pues no va a ser una cosa muy trivial. Para hacer la extensión se parte entonces de escribir estas informaciones mutuas en términos de la entropía de von Neumann y la que tendríamos en el caso de la entropía condicional para esta situación de acá, pues tendríamos que calcular cómo será la entropía del sistema, del subsistema en A, dado que realizamos una medición en B en particular, y eso nos va a llevar entonces a que a esta definición equivalente, bueno, el equivalente a esta definición tendría que tener esta forma, en donde estos pi sub b representan las maneras en las que pudimos medir sobre b, y vamos a llegar entonces a que esta expresión, que sería esta j de aquí abajo, no va a ser igual a lo que sería nuestra h de acá arriba, que ahora, bueno, le denominaremos simplemente i, que sería la información mutua escrita en términos de la entropía de von Neumann. Entonces, esta i y esta j ya no van a ser iguales como pasaba en el caso clásico. Ahora, esta i, que sería la información mutua, en principio nos da información de las correlaciones totales. Mientras que esta j, como la estamos extrayendo con este método que le estamos extrayendo, nos da información de las correlaciones clásicas. ¿Por qué de las correlaciones clásicas? Porque estamos realizando una medición. Entonces el hecho de realizar una medición afecta al otro subsistema y me está dando cuál es el grado de esa afectación dado que medí. O sea, cuál es la correlación clásica que existe en el sistema en A dado que medí en B. Ahora, si las correlaciones fueran clásicas en su totalidad, entonces esta I y esta J serían iguales. Quiere decir que la diferencia entre esa I y esa J va a ser la que nos va a dar las correlaciones cuánticas. ¿Qué cosas son esas correlaciones cuánticas? Bueno, en algún caso serán entrelazamiento, en otros serán steering, etc. Entonces, únicamente de calcular esta diferencia entre la I y la J es que se define lo que se denomina la discordia cuántica. Porque estamos como calculando una cantidad, una diferencia entre las correlaciones totales a la que le estamos quitando las correlaciones clásicas. Y eso a su vez es
un aspecto relevante de estudiar porque se ha probado que la discordia cuántica es una manera útil de realizar, por ejemplo, preparación remota de estados e incluso en aspectos de operaciones basadas en computación cuántica, la discordia cuántica ha resultado como ser incluso más eficiente o más relevante que el entrelazamiento. Entonces, bueno, si la discordia cuántica se calcula de esa manera y nosotros tratamos de hacer una analogía con llevar esto a un experimento en algún momento y tenemos a disposición por ejemplo, estas mediciones homógeneas, ¿qué podríamos hacer? Entonces, para hacerlo, lo primero que intentamos fue calcular una distribución conjunta de probabilidades de obtener diferentes cuadraturas. ¿Ve? Podemos obtener ciertas características por allí atractivas, en donde nos podría las cuadraturas, la probabilidad conjunta de obtener la distribución de cuadraturas en estos ambos detectores nos podría mostrar si estamos en un caso o en el otro. Que si eso es fácil o no, bueno, eso ya es otra cosa porque implicaría que nosotros podemos medir podemos medir las cuadraturas de manera simultánea en estos dos brazos y luego pues postprocesarlas y hacer estas gráficas. Entonces, bueno, eso es particularmente no muy simple, al menos incluso a primera vista. Y además, lo que se buscaba era tratar de utilizar este canal para hacer alguna aplicación práctica. Considerando un poco más de practicidad, quiere decir que era necesario incluir aspectos que involucraran el ruido. En esta situación sería el esparcimiento de fotones, o sea, se pueden perder fotones por acá. Y lo que representa bloque, este otro bloque sería que tenemos posibles fluctuaciones de fase por allí, arbitrarias. Y bueno, lo demás nada más es para poderlo expresar en una base conveniente, metiendo entonces estas características relacionadas con las fluctuaciones de fase y las pérdidas por esparcimiento. Nosotros nos preguntamos si este canal con estas características así formado bajo estas condiciones tendrá alguna utilidad que lo diferencie, por ejemplo, de un canal en donde no se trabajó en la complicación de hacer algo como esto, o sea, de mezclar estados coherentes con fotones, sino únicamente, por ejemplo, comparado con el estado de Bell, por ejemplo, normal, el 0, 1 más 1, 0, 1 entre raíz de 2, comparado con ese estado, ¿este será mejor, peor o valdrá la pena hacer este esfuerzo? Calculado entonces la discordia cuántica de un canal como este, sujeto a estas características de ruido, pues uno de los aspectos interesantes sería, bueno, vimos por ejemplo en el caso anterior que de caracterizarlo a través de medición, una distribución conjunta de las cuadraturas es complicado porque tengo que calcular un montón de cuadraturas y por ahí es, eso es difícil porque lo tengo que hacer de forma simultánea. Ahora, ¿podré caracterizar la discordia cuántica únicamente midiendo una de ellas? Bueno, y resulta que aparecen entonces estas relaciones, ¿no? Que están relacionadas con cuánto se obtendría de valor de esta cantidad abstracta que sería la discordia versus las varianzas en una de las cuadraturas que sería del lado que estamos midiendo. Y estas relaciones pues nos permitirían ver, dependen en gran medida de cuánto sea el número promedio de fotones por acá que estemos utilizando. Y dependen, claro, de si el signo este PA y PD no son más que este signo en esta combinación lineal, porque en un caso, si nosotros podemos realizar una transformación unitaria para llevarlo a esto a una especie de estado de Bell, y en el otro caso no, o es un estado de Bell como con pérdidas. Entonces, bueno, lo rescatable de acá es que realizando simplemente una caracterización a través de una varianza en una cuadratura, que eso sí es fácil de realizar, tenemos acceso a una cota de la discordia. Y incluso podríamos hacer una parametrización de cómo se comporta la discordia versus cómo son las varianzas en el lado de una medición. Entonces, esta parametrización resulta interesante porque vimos antes que la caracterización de la discordia cuántica es una cosa bueno, la discordia cuántica es en general algo muy abstracto porque nos mide una diferencia entre las correlaciones totales menos las correlaciones clásicas.
Y acá podemos entonces, para este caso en particular, establecer esta relación en donde un aspecto que olvidé mencionar es este proceso de minimización, porque podemos observar acá que en la definición de la discordia cuántica, pues nosotros pudimos haber realizado mediciones de diferentes maneras. Cuando estamos calculando las correlaciones clásicas, pues estas mediciones pueden ser de cualquier forma. El hecho de que puedan ser de cualquier forma quiere decir que habrá ciertas mediciones en las que estas correlaciones clásicas son máximas. Y lo que nosotros quisiéramos obtener es el máximo de correlaciones clásicas que existen. Es decir, que tenemos que variar todas las formas posibles en las que podemos medir a B para obtener el caso en el que las correlaciones clásicas son las máximas. Ese proceso de optimización para obtener estas correlaciones clásicas máximas hace que obtener medidas de discordia sea aún más complicado porque no nada más tenemos que ir a medir y obtener el resultado, sino tenemos que medir de todas las formas posibles y a partir de todas esas formas posibles determinar cuál de ellas es la que nos representaría la máxima extracción de correlación clásica. Aquí, en la obtención de esta relación, ya se hizo todo ese proceso de optimización y se llega entonces a este resultado. Pero lo rescatable acá, aparte de esta relación que se muestra acá abajo, serían las gráficas de la derecha. En la parte de la derecha, lo que podríamos ver sería cómo se comporta la discordia cuántica versus que existan variaciones o variaciones en la fase, donde cero es que no tenemos ninguna variación y bueno, más allá tenemos una desviación estándar de la variación en la fase, dada por lo que se muestra aquí en el eje horizontal. Y la primera línea que tendríamos acá, que sería eta igual a 1, sería el caso sin pérdidas por esparcimiento, por acá 0 sin variación de fase, sin fluctuación de fase. Y esta línea entonces que estoy señalando sería el caso en donde tenemos un promedio de fotones 0, es decir, el estado de Bell normal. Tenemos por acá un estado de Bell, agregamos fluctuación de fase y podemos ver que la discordia cuántica decae y obviamente el máximo de la discordia cuántica va disminuyendo porque estamos agregando pérdidas por esparcimiento. Pero acá lo interesante es que la cota mínima para el Discord, cuando tenemos un estado en donde hemos agregado fotones, es que el Discord no decae hasta los mismos valores que decaía en el caso de no tener un estado coherente involucrado. Bueno, esos fueron, partiendo de esas ideas, entonces se propone una estrategia de teleportación cuántica en donde podamos generar un estado como este y luego existan como condiciones en donde haya ruido presente, fluctuación de fase, pérdidas por esparcimiento y luego necesitamos incluir una parte relacionada con una medición de Bell que está dada a través de estas operaciones de desplazamiento y por acá conteo de fotones y queremos teleportar un estado como el que se muestra acá abajo. Todo parece que le estamos agregando cada vez más complejidad porque el estado a teleportar es un estado por aquí un poco extraño, que es una superposición de un estado coherente y un estado de fotón individual desplazado por un estado coherente, así que es como un estado tipo camino óptico al que se le ha aplicado un desplazamiento beta en total. Y luego dentro de la complejidad tenemos que agregar aparte de esta sección de acá. Pero todo eso fundamentado en que el estado que estamos utilizando es un poco más robusto. Si quitamos estas partes, entonces, y nos concentramos en este caso, vamos a obtener que si detectamos aquí, pues una cantidad, bueno, un número de fotones 1 y 0 o viceversa, el estado que aparecerá del otro lado es exactamente el mismo que teníamos por acá. Con una probabilidad de éxito del 50%, que es más o menos lo estándar en este tipo de protocolos. Podríamos establecer entonces una equivalencia entre cuál es el estado que estoy utilizando. Recordemos que esto nada más representa aquel estado que utilizamos para el canal que tiene una combinación lineal positiva o negativa. Y bueno, podríamos establecer algo como esto. Podemos observar rápidamente que los que resultan útiles son los de las primeras dos líneas porque son una combinación lineal del estado que queremos enviar y los otros tienen por ahí una contribución extraña que nada más nos está como dañando la combinación lineal que queríamos. Es decir, nosotros podríamos concentrarnos únicamente en el caso de arriba. Y el caso de arriba es el que se forma con
eh, realizar una combinación entre un fotón individual y un estado coherente. El problema, claro, es que esa combinación tiene que estar relacionada con que existe un traslape espacio-temporal perfecto, pero bueno, esos son detalles. Entonces dijimos que el caso de la combinación positiva no era tan bueno, así que aquí se explica esa situación, me la voy a brincar porque es el que no es tan interesante, mientras que considerando el otro caso, que es el que mencionaba hace un momento, que es el que se denomina DPC, por ser Displays Photon, la C que era. No recuerdo qué es la C. Channel. Entonces nosotros podemos calcular del circuito que les mostraba hace un momento una fidelidad de teleportación promedio basado en el estado que quiere enviar comparado con el estado que aparece del lado de Alice, al que le podemos realizar además una transformación lineal arbitraria. Haciendo eso, nosotros podemos llegar a que estas fidelidades promedio, que dependen ahora tanto de las pérdidas por esparcimiento como de las fluctuaciones de fase, y por acá está no, nada más es una parametrización del estado que se pretende enviar para poder hacer los cálculos de manera más sencilla, que se muestra aquí. En general tenemos este qubit a enviar. Vamos a suponer, por simplicidad, que cada una de sus amplitudes de probabilidad es real y la parametrizamos con nu. Haciendo eso, entonces podemos obtener que estas fidelidades tendrían que tener esta forma y calculamos entonces una fidelidad promedio en función de los diferentes qubits que podríamos teleportar. Entonces podemos obtener por acá resultados como este, ¿no? En donde para diferentes grados de niveles de pérdidas dadas por esparcimiento y fluctuación de fase, pues existe una zona amplia en donde podríamos obtener estas teleportación altamente como fidedigna. Y más adelante hicimos entonces, porque ahí era un estudio considerando que todas las situaciones son ideales y los estados son monocromáticos, o sea, todo está ahí a manera de caricatura. Más adelante hicimos una propuesta experimental un poco más realista basada en la mezcla espontánea de cuatro ondas, en donde los estados que se obtenían para generar el estado entrelazado provienen ahora de un proceso no lineal. Esta fibra es la que se utilizó para hacer esta simulación, no recuerdo si es la NL2.4, bueno, una fibra de cristal fotónico comercial. Y a partir de ahí se pueden obtener entonces los estados que a uno le interesan. Escritos por acá en forma de la matriz de densidad serían estos, pero si nos fijamos en las partes de la izquierda, por ejemplo, podemos observar que no es más que una combinación lineal de agregar fotones en un modo, y luego tenemos por acá el BDAGA, que sería agregar fotones en el otro modo, o sea que tenemos el canal del que se había hablado antes. Y aquí lo que es la parte, por ejemplo, que se empieza a agregar de tomar en consideración aspectos realistas es que aquí lo que sale en realidad es una pareja de fotones. Entonces lo que hay que hacer es anunciar uno de ellos para después utilizarlo y con eso generar ya sea una combinación lineal o la otra, que es lo que se ve por acá en estos switches de la izquierda, en donde una posición podría ser que le mando un estado coherente y un fotón individual, o la otra no le mando nada y le mando un estado coherente con un fotón al que se le ha agregado, que se pueden realizar ambos en este proceso no lineal. Y ambos provienen del proceso de anunciamiento previo. El estado a ser teleportado sigue siendo de la misma estructura que antes, que por simplicidad se escribe como está acá abajo. Es decir, que para poder llevar esto como un aspecto o una idea más realista, pues le quitamos esta sección del desplazamiento adicional porque eso nada más es agregar una complicación extra. Y lo que estamos haciendo entonces es teleportar un qubit de camino óptico, pero en donde ahora el qubit que tiene la componente 1, o sea, perdón, la parte 1 del qubit, tiene ciertas características espectrales ya no ideales, que en principio difieren de las características espectrales del estado que se genera aquí. Entonces ahora tenemos en general un circuito para hacer la teleportación como el que se muestra acá, bueno, un arreglo como el que se muestra acá abajo a la izquierda, y donde ahora tenemos que el qubit de teleportar tiene cierto ancho de, bueno, el 1 del qubit de teleportar tiene cierto ancho de banda y está centrado en cierta frecuencia en específico,
que nosotros vamos a aplicar por acá un desplazamiento y que aparte podemos agregar aquí ciertos filtros que también pues están centrados en alguna frecuencia con cierto ancho y por acá nos va a aparecer un estado que ojalá sea el que queríamos. Con las características, es la NLPM750. Haciendo entonces las simulaciones de lo anterior considerando estas características experimentales y la propuesta del arreglo mostrado en la diapositiva anterior, nos podemos centrar únicamente en el caso de la izquierda, que es el caso interesante. El otro se muestra nada más por completez. En el caso de la izquierda, lo que tenemos es la superposición basada en el A, que sería un estado coherente con fotón individual. Y haciéndolo de esa manera, y también como tenemos demasiados parámetros libres, vamos a centrar los parámetros tanto del fotón generado, perdón, del fotón a teleportar, que serían estos parámetros de aquí y estos parámetros de acá, los vamos a poner iguales por simplicidad. Entonces, poniendo esos dos parámetros iguales, podemos observar que bajo esas características, el qubit a teleportar pues tiene una región bastante grande que estaría denotada, por ejemplo, con este elipse amarilla para fidelidades mayores o iguales a 0.9, que representan que podemos hacer, por ejemplo, un qubit de camino óptico que esté centrado alrededor de 1593, pero le podemos cerrar todo esto. Y a su vez que sus anchos de banda pues puedan caer en cualquiera de estas zonas. Eso, bueno, a grandes rasgos yo creo que esta figura es la que encierra los aspectos más relevantes de eso, porque por acá lo único que tenemos sería el cálculo de la fidelidad promedio, que es similar a lo que se muestra aquí, pero que depende ahora de la longitud. Pues podemos observar que existe alguna longitud de la fibra o del medio no lineal a partir de la cual esta fidelidad pues es lo suficientemente grande y nosotros podríamos entonces seleccionar alguna que sea conveniente. Digo, porque aquí no hemos tomado en cuenta otros aspectos relacionados con la no linealidad de la fibra. Entonces nos hemos quedado únicamente con la mezcla espontánea de cuatro ondas. Así que hay varias cosas ahí a tener en cuenta, pero ignorando todo lo demás, podemos ver que desde una longitud de 8.45 centímetros podríamos tener estas fidelidades mayores o iguales a 0.9. Y lo demás, nada más está relacionado con el estado que se utilizó para generar este estado entrelazado, pues cuál era su, su eh, intensidad espectral conjunta, en donde podemos observar que para longitudes pequeñas, pues esto tiene una alta correlación y para longitudes grandes la correlación de esto es baja. Evidentemente, eso tiene cierta complejidad porque estamos diciendo que vamos a mezclar un fotón por acá con un estado coherente. Eso quiere decir que el estado coherente también tiene que tener las mismas características del estado del fotón individual. ¿Y cómo se podría hacer eso? Bueno, se podría generar entonces el estado coherente en un proceso no lineal similar en donde tengamos ahora, estemos en el régimen estimulado. En estos esfuerzos, o en un esfuerzo experimental en esta dirección, es que está la tesis de maestría de Giselle, en donde ella trabaja en una reconstrucción de estados cuánticos resueltos en el tiempo mediante tomografía homodina, que originalmente en su maestría trabajó experimentalmente en la reconstrucción de estados cuánticos, pero de onda continua. En su tesis de maestría, eh, entonces ha trabajado en esos estados que sí tienen cierta dependencia temporal, es decir, que son estos estados coherentes pulsados. Sin embargo, son generados en una fibra no lineal, como esta NLPM750, que es la misma que se propone en el otro trabajo. Y tras generarlos, pues entonces ella busca reconstruirlos a través de un detector homodino. Lamentablemente, como ya todos sabemos, el problema en el que vivimos actualmente de la situación de la pandemia, pues ha hecho que no pudo llevar a la práctica todos estos experimentos y esta última sección no es más que una simulación de lo que se obtendría, de qué reconstrucción se obtendría si entonces ella hubiera tomado el estado por acá que se genera en esta fibra, este, mm, que sería más o menos el que correspondería con este alfa. Ahora, cabe destacar que ella sí
y estudió el proceso estimulado, o sea que sí generó por aquí el estado coherente que correspondería para hacer esta detección, solo que fue más o menos en esas fechas en donde empezó el problema actual y ya no pudo continuar por ese lado. Sin embargo, ella realizó varios estudios que para demostrar que ese estado tiene las características deseadas, que, bueno, que cumple las características de ser un estado coherente, y con ello se espera pues que en un futuro no muy lejano sea posible hacer una reconstrucción este, ya, digamos, física. En cuanto a aspectos no lineales de tercer orden, por acá tendríamos primero que abordar, por ejemplo, la conversión paramétrica descendente, en donde aquí la que se muestra sería, por un lado, la generación de parejas de fotones, en donde tenemos un medio no lineal con un cristal con no linealidad de segundo orden, que ya nos explicaron en las presentaciones pasadas tanto Karina como Raúl, en donde podemos generar parejas de fotones por acá denominadas señal acompañante que conservan energía y momento, bueno, en un proceso que conserve energía y momento. Y de forma análoga podríamos tener entonces este SPDC de tercer orden, en donde la aniquilación de un fotón de bombeo me generaría tres fotones que reúnen también las mismas restricciones de conservación, pero ahora nos interesa, por ejemplo, estudiar también el proceso en donde hemos agregado una semilla. Y esto eh, está motivado en que em, existe, bueno, ok, esto está motivado en lo siguiente. Este estudio, entonces, lo que busca es caracterizar cómo es el proceso de conversión paramétrica descendente de tercer orden en una guía de onda, dado que nosotros estamos agregando por acá otros campos adicionales. Y eso está motivado por varias cosas. Por un lado, en el 2011, por allá en el grupo de Alfred Urren con Karina, proponen la generación de tripletes de fotones en guías de onda adelgazadas. Sin embargo, para lograr el empatamiento de fases en esas situaciones, proponen que el bombeo vaya en un modo de orden superior. Luego, como son guías de onda adelgazadas, pues eso produce al final que el flujo emitido de estos tripletes pues sea bastante pequeño. Podemos ver que dependiendo de la longitud del medio, mm, podríamos tener algo así como una emisión en el caso degenerado de tres tripletes por segundo, lo cual pues distinguirlo del ruido sería una tarea bastante compleja. Entonces, tras los diferentes intentos de hacer el experimento no han tenido, hasta mi conocimiento, éxito. Y pensando entonces en este régimen estimulado que propone por allá, estudia Licidini y Saipe en el 2011, en donde ellos llegan a la conclusión, estudian el caso de segundo orden, donde estimulan la generación de parejas de fotones y lo que hacen es reconstruir la intensidad espectral conjunta a través de este método. Lo único que están haciendo por acá es colocando una semilla para estimular el proceso y ellos demuestran lo que se ve acá abajo, en donde se puede observar que el hecho de aplicar nosotros, que aplicar una semilla, que sería este término por acá, que sería un estado coherente, y observar el modo en donde no se ha aplicado la semilla, es equivalente a observar como la distribución conjunta, o sea, las coincidencias que corresponderían con no haber hecho el proceso semillado, las coincidencias de modo señal y acompañante, pero ahora amplificadas por la, la amplitud del estado coherente que estamos aplicando nosotros por acá. Y bueno, estas CAP3 primas, por ejemplo, que aparecen aquí, pues nada más nos representan dónde tendríamos cuál es el equivalente con la coincidencia que corresponde. Eso quiere decir que es posible, con esta demostración, hacer una reconstrucción de las intensidades espectrales conjuntas a través de un barrido con una semilla a un medio no lineal de este tipo. Y básicamente lo que estamos obteniendo es lo mismo que veríamos si hiciéramos el experimento al régimen espontáneo. Ahora, pasar eso al tercer orden, pues uno puede preguntarse, bueno, y si yo le meto nada más una semilla aquí, ¿me hacen falta dos o cómo funcionará la situación en este caso?
Entonces lo que proponemos por acá es hacer una extensión de esa situación al tercer orden en un análisis en donde tanto bombeos como semillas son tratados como estos estados coherentes que tienen una forma espectral y evidentemente el término asociado con el Hamiltoniano es el mismo de siempre, pero pues nosotros nos preguntamos ahora cuál va a ser el resultado. Y se asume entonces que la función de onda en el medio evoluciona de esta manera, es decir, que siempre tenemos presente una contribución de los estados coherentes asociados con el bombeo y con los otros estados coherentes que estamos metiendo, que son las semillas, y luego por ahí aparece otro estado, tal que podemos escribir una ecuación de Schrödinger equivalente por acá, que nos da un Hamiltoniano efectivo. Entonces, Hamiltoniano efectivo tiene este montón de términos de los cuales solamente algunos resultan interesantes, que serían este de aquí, que podemos observar que será la generación de tripletes esperada con, la amplitud de bombeo, y este otro de acá, que tiene un aspecto interesante porque nos está diciendo que se genera algo parecido o sea, aparece un proceso parecido a la generación de parejas, dado que tenemos el bombeo y la semilla por acá. Los otros por ahí no representan nada porque tenemos por acá el operador de aniquilación y haciendo pues los diversos análisis podemos obtener que las contribuciones son más o menos como se muestra en esta figura. Tenemos contribuciones que están dadas por el proceso espontáneo, por el hecho de que si pensamos nada más que aplicamos únicamente un solo campo de semilla, ese campo puede traslapar con uno de los modos, también puede traslapar con dos de los modos, y en principio podría traslapar con tres, pero traslapar con tres, con la conservación de energía, implicaría que el bombeo, por ejemplo, se amplifica y estamos nosotros asumiendo que el bombeo es invariante. Entonces nada más tenemos contribución para uno o para dos y tenemos entonces estas expresiones. Con esas expresiones podemos rápidamente hacer una extensión a múltiples campos en donde simplemente si consideramos que estos múltiples campos no tienen traslape entre ellos, pues eso es fácilmente de extender. Ahora, la idea entonces era llevar esto a una situación propuesta anteriormente, como les mencionaba en la motivación, y retomando entonces las características que se muestran por acá en este artículo, con con la longitud de 1 centímetro y este radio con este ancho de banda para el bombeo, se espera entonces que la generación de tripletes tenga esta estructura en el caso degenerado y en el caso no degenerado, que es moviendo levemente el bombeo 1 nanómetro, que tenga esta otra estructura. Ahora la pregunta es, ¿qué pasará en la reconstrucción si estamos viendo que tenemos contribuciones que vienen de un traslape simple y un traslape doble? Para más o menos ganar un poco de intuición, lo que estaría sucediendo en el caso no degenerado, por ser más fácil de visualizar, sería lo que se muestra acá. Nosotros mandamos una semilla y suceden varias cosas. Una de ellas es que esta puede traslapar con uno de los modos, que sería como hacer un corte en un plano. Eh, puede traslapar al mismo tiempo, o sea, como no podemos distinguir en la semilla que estamos aplicando si corresponde con un modo o con el otro, puesto que, bueno, en este caso es una situación en donde es copolarizado y tienen también el mismo modo espacial, pues, por eso no podemos hacer distinción de si la semilla que estamos aplicando con cuál de los modos puede traslapar, pues también puede haber un traslape doble, en donde correspondería con un corte en estos dos planos, también de nuevo a la función esta espectral conjunta. Y el hecho de que tengamos este traslape en estos dos planos, pues eh, implica que tenemos estas dos contribuciones. Si tuviéramos dos semillas, porque eso fue con únicamente una semilla, si tuviéramos dos, entonces tenemos más contribuciones, porque tenemos la sencilla de cada una, la doble de cada una y esta otra cruzada de cada una. Y así lo mismo si lo extendemos esto a más de ellas. Veremos que la que realmente resultaría interesante es la que corresponde con el traslape cruzado de estas dos semillas. Únicamente pensando en una situación en donde tengamos un bombeo pulsado y dos semillas continuas, podríamos observar que el traslape de una de ellas, asumiendo que las dos tienen un mismo barrido, o sea, hacemos un barrido entre las semillas de 1450 a 1750 nanómetros,
y las dos hacen el mismo barrido, el traslape individual de una de ellas me daría algo como esto, porque el hecho de que una de ellas pueda traslapar implica que tengo contribución en los otros dos modos, pero estoy viendo uno en específico, entonces es como estar viendo la marginal en uno de ellos, de los dos que quedaban, y el traslape doble tendría contribuciones relacionadas con, por un lado, tenemos contribuciones relacionadas por un lado con el que la semilla traslape con dos modos diferentes y que sean dos semillas distintas las que traslapen. Entonces, eh, a ver si aquí sí funciona. Lo que se supone tendría que salir es como al ir barriendo las dos semillas, entonces lo que aparece serían un barrido bueno, o sea, aparecen dos picos que se van moviendo a lo largo de, digamos, de esta proyección. Y esos dos picos pues corresponderían con ir nosotros haciendo este doble traslape con estos puntos diferentes. Entonces, básicamente nos está dando cuál es la contribución de este densidad espectral conjunta en cada uno de los diferentes puntos que nos permitiría, en principio, hacer la reconstrucción. Ahora, no la muestro acá, pero es posible entonces reconstruir esta función tridimensional, a pesar de que existan estas múltiples contribuciones, puesto que estas son en general más pequeñas que estas. Podemos observar aquí de los órdenes de magnitud que esta es mucho más pequeña. Esta es grande, pero nada más en ciertos puntos, que es cuando traslapa con el anillo. Y esta otra de acá, por lo general, tiene una contribución mucho mayor porque estamos teniendo siempre una contribución que viene del traslape con la zona que tiene empatamiento de fases. Y es posible entonces hacer una reconstrucción de esto como sobre un fondo de ruido más o menos distinguible. Ahora, algunas de las otras cosas relacionadas con el cálculo de las correlaciones estarían relacionadas con un trabajo que también presentó Karina hace ah, una o dos sesiones, en donde esto es un trabajo de Daniel, que es estudiante de ella, y David Bermúdez, en donde ellos también tienen un proceso que puede generar bueno, un proceso no lineal de mezcla de cuatro ondas en el régimen espontáneo que puede generar parejas de fotones con ahora mezclas de polarización, que son las mezclas de polarización que se muestran acá. Bueno, A, B, C, D, E, F, que no he puesto cuál representa cada una de ellas, pero son diferentes mezclas de polarización. Y en la figura que muestro aquí de esta densidad espectral conjunta, no, esta no es una figura experimental, sino la que la que obtendríamos si tuviéramos como, hubiéramos hecho el experimento utilizando un láser de femtosegundos con ciertas características en específico, nada más porque permite visualizar las cosas de manera más sencilla. Ahora, lo que se muestra aquí es únicamente las parejas de fotones generadas, que serían bueno, todas estas. Y YX, etcétera, son las polarizaciones en las que tanto señal y acompañante aparecen. Ahora, como la pregunta es, ¿existe entrelazamiento entre híbrido entre grados de libertad distintos, por ejemplo, polarización y espectro? Lo que analizamos por acá nosotros es si existe entrelazamiento entre la polarización de un modo, por ejemplo, la polarización del modo señal contra el espectro del acompañante. Para hacer eso, olvidé poner la expresión aquí, pero lo que hacemos para calcularlo es caracterizar la negatividad de la matriz de densidad reducida y eso, la parte de la negatividad, lo que nos permite es caracterizar el grado de entrelazamiento para sistemas de máxima dimensión 3×2 ah, de manera completa. Y acá tenemos, por otro lado, un sistema de n por m. Sin embargo, en los sistemas cuya dimensión es mayor a 3×2, lo que nos permite caracterizar es el grado de entrelazamiento destilable. Entonces, el entrelazamiento destilable sería aquel entrelazamiento que en una mezcla estadística de un estado con un entrelazamiento no máximo se puede llegar a convertir en estados muy similares a entrelazamiento máximo a través de operaciones locales. Bueno, digamos que nos permite caracterizar cuánto entrelazamiento útil podríamos obtener entre las variables híbridas polarización espectro. Para hacerlo, como estamos, por ejemplo, nosotros ignorando la polarización en uno de los modos, porque estamos únicamente viendo, digamos, la polarización en el segundo, que será la polarización puede ser el acompañante.
y la frecuencia en señal, podemos observar que como nosotros tenemos que realizar, por ejemplo, una traza en polarización, pues únicamente van a sobrevivir aquellos que presenten la misma polarización, en, las mismas polarizaciones en el modo correspondiente. Y a su vez, como únicamente sobrevivirían estos términos, también tendríamos que, si realizamos nosotros, por ejemplo, la traza en las frecuencias que corresponderían con el acompañante, entonces tendríamos que, si nosotros tratamos de dibujar una marginal acá, tendríamos una contribución por aquí en estos cuadros iluminados que es, bueno, en estos cuadros como rojos que es indistinguible si viene de este o de este. Mientras que si nosotros hiciéramos una traza en la otra dirección, pues estos se encuentran muy bien separables. Eso quiere decir que en estas zonas en donde aparece este traslape por aquí y por acá, tenemos cierta contribución relacionada con que estos estados no se pueden escribir, al menos en esas variables en particular, que serían una polarización de un modo, frecuencia del otro, de forma separable. Es decir, que va a depender de que tengamos qué tanto traslapen estos modos junto con qué tanto traslapen sus polarizaciones para obtener cierto grado de polarización, cierto grado de entrelazamiento destilable entre esos dos grados de libertad. Y bueno, por acá hacemos unas simulaciones relacionados con las características de este experimento en particular. Podemos obtener que por acá lo máximo que obtenemos está arriba de 0.3 y bueno, ya su caracterización experimental será cosa de, bueno, del futuro, esperemos. Y lo último, que creo que ya me he extendido demasiado, está relacionado con procesamiento de información cuántica con medios no lineales. En este caso, la información cuántica, también voy a ir aquí muy rápido porque ya nos presentó Karina antes los aspectos relacionados con la óptica integrada, en donde se pueden realizar diferentes operaciones, en este caso serían de óptica lineal, en medios, con guías de onda integradas, y lo único extra que necesitamos por acá, o que aparece en el circuito, serían fuentes de fotones que se generan aquí mediante algún proceso no lineal, alguna interacción en donde aquí los que se tienen son qubits de camino óptico, por lo tanto las interacciones están obtenidas a través de esos interferómetros tipo Mach-Zehnder. Y bueno, lo demás no son más que realizaciones de esto mismo con diferentes tecnologías y diferente complejidad. A grandes rasgos, cómo funciona, lo podemos explicar brevemente con dos guías de onda, una de ellas a la que le denominaremos 1 y otra a la que denominaremos 2, por lo cual formamos nuestro sistema de dos niveles. Entonces, un fotón podría ir por una de ellas o podría ir por la otra. Y pues lo que nos falta, aquí lo único que esto nos permite obtener es o está por la guía 1 o está por la guía 2, pero nosotros necesitamos lograr una combinación lineal o una superposición de esas dos, así que una interacción entre ellas, en el caso de la óptica lineal, es suficiente, así que con acercarlas un poco, tal que el campo evanescente de una pueda alcanzar a la otra, eso sería más que suficiente para que se pueda acoplar un poco a la segunda guía, así que si mandamos un fotón por aquí, el estado de salida sería una superposición de estar en la guía 1 y en la guía 2, y evoluciones dentro de este medio dadas por esta interacción o alguna otra interacción que pudiéramos encontrar eh, por aquí gobernadas por la ecuación de Schrödinger, pues nos permitirían entonces obtener, por ejemplo, que partimos por acá de un estado en particular, llegar a otro que no serían más que una rotación en la esfera de Bloch, que al final podríamos obtenerlas como alguna compuerta. Y otras cosas más elaboradas son como la que se muestra acá a la derecha, que es una compuerta CNOT, pero bueno, esa ya se ve más complicada, pero los fundamentos son estos mismos. Siguiendo eso, entonces sería expandir la idea de esas operaciones al régimen no lineal. Por un lado, tenemos dos procesos de interés, que serían la mezcla de cuatro ondas en el régimen espontáneo, que es la generación de parejas de fotones, como ya nos han explicado antes. Y el otro, la diferencia de frecuencias de tercer orden, en donde tenemos por acá dos bombeos, una frecuencia, otro campo con frecuencia omega 3 y podemos generar un campo con frecuencia omega 4 que cumple con la conservación de energía. En ese caso, el hamiltoniano de interacción tiene esta forma y nosotros bien podríamos, bueno, estas tetas no son más que fases de los campos de bombeo, podríamos nosotros entonces notar que esto se parece a un divisor de As. Y el hecho de que se parezca a un divisor de As nos permite entonces que, por un lado, escribimos el hamiltoniano de esta manera, ya con la parte compleja conjugada,
podríamos escribirlo entonces de forma compacta, como se muestra acá, en donde lo único que estamos escribiendo es separándolo entre procesos de dos niveles que serían los asociados con el, si nos regresamos a la figura, con la frecuencia 3 y la frecuencia 4, la frecuencia 3 y la 4. Entonces tenemos múltiples procesos de dos niveles que asocian las frecuencias 3 y las frecuencias 4, que además tienen por ahí otra estructura, donde esa estructura está relacionada con lo cual se denominan modos temporales. Entonces, dado que lo podemos escribir de esta manera, quiere decir que este sistema de dos niveles, pues, no es más que una operación dada por esta transformación, que la podemos simplificar. Una de las formas en las que la podemos simplificar es a través de esta sigma x, donde se ha aplicado esta compuerta, bueno, esta operación de fase. Y entonces, en general, utilizando esta descripción, cualquier estado descrito como combinación lineal de las frecuencias 3 y 4, si nada más existieran uno de estos, podríamos hacer una operación dada por rotaciones alrededor del eje X o rotaciones alrededor del eje Y, dependiendo de cómo sea nuestro valor aquí de la fase, o alguna otra rotación por allí intermedia en un eje en el plano XY. Y por lo tanto, entonces, si nosotros tenemos inicialmente un estado de entrada arbitrario compuesto por eh, algún modo que corresponda con frecuencias de omega 3 y omega 4, o sea, vemos un pulso así como esto que tiene, eh, bueno, más fácil, que nada más tenemos de entrada, por ejemplo, un pulso que tiene componentes alrededor de omega 4, a la salida podríamos tener una combinación lineal de las que corresponderían con los modos omega 3 y omega 4. Evidentemente, en la realidad, nosotros no tenemos únicamente un modo que puede interactuar. El hecho de que no tengamos únicamente un modo interactuante quiere decir que, pues, hay múltiples formas en las que esto podría suceder y, este, como ya me estoy extendiendo demasiado, em, digamos que por acá nosotros luego exploramos que la manera como más simple de ver es que únicamente pudiera interactuar un modo, que esto es lo que nos permite ver es un mapeo entre los modos de entrada con los modos de salida. Si nada más interactuara uno, pues las cosas son muy sencillas. Si nos quedamos con ese caso más sencillo, entonces tendríamos por acá una guía de onda ideal en donde nosotros tenemos ahora los campos de bombeo asociados con estos otros campos que los relacionamos con las frecuencias que corresponden con omega 3 y omega 4, que podríamos colocar en los extremos de esta esfera de Bloch, hacer combinaciones lineales de ellos, y entonces como únicamente se acoplan ellos dos en la función de mapeo anterior, que será como esta, pues podemos obtener entonces rotaciones alrededor de X o alrededor de Y, únicamente moviendo la diferencia de fase que existe entre los bombeos. Eso sería lo ideal. Sin embargo, dado que realmente este mapa no acopla nada más uno, sino que, como podemos ver aquí, acopla muchos, pues a la salida en realidad tenemos una cosa por ahí que podría estar toda, eh, no sé, dañada respecto a lo que esperábamos. Y existen estrategias para explorar que únicamente se dé el caso que a uno le interesa, y esas estrategias están relacionadas con que este mapa únicamente pueda realizar una transformación específica, que son las que exploramos aquí en este artículo que está sometido ahora mismo. Y evidentemente tener, por ejemplo, una guía de estas para poder realizar operaciones de información cuántica es complicado en el sentido de que estamos diciendo que necesitamos un modo de entrada específico. Entonces lo que exploramos por acá en este artículo es qué pasa si tengo en lugar de eso a la mano un estado gaussiano. Si tenemos un estado gaussiano y lo metemos a una guía como esta que tiene estos mapas de conversión, que pueden ser como mapas de conversión de frecuencias, estos mapas de conversión, podemos observar que en el límite en donde la longitud del medio es lo suficientemente pequeña, el, el modo, como el modo fundamental temporal, el primer modo temporal puede corresponder bastante con una función gaussiana, entonces podríamos obtener por acá una fidelidad de realizar una compuerta lo suficientemente alta, y por acá nada más vemos que variando algún parámetro externo podríamos, eh, aquí se ve como qué tan eficiente tenemos o no una compuerta, pero en realidad es qué tanto se desvía nuestra compuerta que queríamos del resultado final, que no es más que qué rotación realmente obtuve en la esfera de Bloch. Y
Ya, ahora sí me voy rapidísimo. Esto, realmente, por acá empezamos con esa parte de manera muy general y ya como también les platico Karina en la sesión anterior, es en la tesis doctoral de Ana Luisa Aguayo, que es dirigida tanto por Karina como por el doctor Wenzel, en donde se busca llevar a la experimentación algo como esto, en donde y aquí internamente se generaría el estado de entrada al medio no lineal o a la compuerta que es la que les mencionaba hace un momento. Acá está, en el que les mencionaba hace una diapositiva anterior, asumimos que tenemos esto, pero que el estado de entrada es un estado gaussiano. Acá el estado de entrada es un estado de fotón individual que viene de otro proceso similar, pero que se genera aquí dentro del mismo medio. Entonces se realizan las transformaciones y es posible, bueno, aquí ella demuestra que es posible bajo ciertos criterios obtener entonces esta generación o estas transformaciones generaciones y transformaciones de qubits basadas en lo que mencionábamos hace un momento, con fidelidades bastante altas, cercanas a 1. Y eso, bueno, acá no lo pongo, ya nos lo mencionó Karina en sesiones pasadas. Eso está relacionado con obtener, con una geometría específica por aquí de este circuito que ella diseñó, basado en guías de onda construidas con nitruro de silicio sobre dióxido de silicio sobre un sustrato de silicio. Muchas gracias.